La mayoría de las personas comete un error fatal con sus enemigos, reaccionan, se dejan llevar por la rabia, intentan defenderse con palabras, buscan aprobación y terminan cayendo en la trampa. Pero lo que no saben es que el verdadero poder no está en la confrontación, sino en el silencio. En este video voy a revelarte las estrategias más poderosas del estoicismo para que tus enemigos te teman sin que tengas que decir una sola palabra. Te han subestimado, te han provocado esperando que pierdas el control, sientes que otros intentan manipularte o menospreciarte. Lo que aprenderás hoy cambiará por completo la forma en que te perciben. Cuando domines estos principios, ya no podrán jugar contigo, ya no podrán influenciarte, ya no podrán controlarte. Pero antes de empezar, un dato importante. Muchos de los que ven este contenido aún no están suscritos. Si quieres seguir aprendiendo sobre estoicismo, desarrollo personal y cómo convertirte en una persona imparable, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. No dejes que los demás sigan tomando ventaja sobre ti. Haz este cambio hoy. Porque cuando aprendes a dominar tus emociones, a manejar tu presencia y a dejar que tus acciones hablen por ti, te conviertes en alguien que no solo es respetado, sino temido. Quédate hasta el final, porque cada historia que te contaré tiene una lección oculta que podría cambiar tu vida para siempre. Historia de Álvaro. Dominar tus emociones. Álvaro se encontraba atrapado en un ciclo vicioso de frustración y enojo. Su compañero de trabajo, un hombre astuto y mordaz, parecía haber convertido su día a día en un campo de batalla silencioso. Con comentarios sarcásticos y actitudes despectivas, buscaba provocar una reacción, alimentar el conflicto y reforzar su propia sensación de superioridad. Al principio, Álvaro caía en la trampa. Respondía con furia, se defendía, intentaba demostrar su valía con palabras. Sin embargo, cada vez que reaccionaba, su enemigo ganaba. No importaba qué tan elocuente o justificado fuera su argumento. Su pérdida de control era la verdadera victoria de su adversario. Fue entonces cuando Álvaro descubrió una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. El dominio de las emociones es el arma más letal contra aquellos que buscan desestabilizarnos. La clave estaba en la indiferencia estratégica. En lugar de reaccionar, Álvaro comenzó a observar. Se volvió consciente de su respiración, sintió el impulso de responder, pero no lo hizo. Descubrió que el silencio tenía más peso que 1000 palabras. Su colega continuó con sus provocaciones, pero pronto empezó a notar algo inquietante. Su víctima ya no respondía como antes. Lo que antes era un juego de poder unilateral, ahora se convertía en un acto inútil. ¿Qué sentido tenía lanzar dardos cuando no encontraban blanco? Con el tiempo, su antagonista dejó de intentarlo, y Álvaro, sin haber pronunciado una sola palabra de confrontación, había ganado la batalla. Este principio está profundamente arraigado en la filosofía estoica. Tú no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Álvaro se dio cuenta de que cada vez que permitía que otro determinara su estado emocional, estaba cediendo su poder. Pero al decidir no reaccionar, retomó el control. El verdadero poder no es la fuerza bruta, sino la calma imperturbable. Muchas personas confunden el autocontrol con debilidad. Creen que el que calla es sumiso, pero la realidad es otra. La disciplina emocional es una de las formas más puras de fortaleza. ¿Por qué? Porque requiere dominio de sí mismo, resistencia al ego y un profundo sentido de propósito. El que no es esclavo de sus emociones es verdaderamente libre. En este nuevo estado de conciencia, Álvaro comenzó a aplicar esta regla no solo en su trabajo, sino en todas las áreas de su vida. En discusiones familiares, en desacuerdos con amigos, incluso en momentos de estrés personal. Comprendió que reaccionar con furia nunca resolvería un problema, solo lo alimentaría. ¿Y cuál fue la consecuencia?
un respeto silencioso. Cuando dejas de reaccionar, te vuelves un misterio para los demás. Tu enemigo no puede manipularte, porque no entiende qué te mueve. La gente empieza a mirarte con una mezcla de admiración y cautela. En la oficina, el comportamiento de Álvaro llamó la atención. Sus superiores vieron en él una madurez que otros no tenían. Comenzaron a confiarle más responsabilidades, a valorarlo más. Se convirtió en alguien digno de respeto no por lo que decía, sino por lo que no decía. Aquí está la enseñanza más valiosa de todo esto. Quien domina sus emociones, domina el mundo. Cuando tu tranquilidad no depende de factores externos, cuando nadie puede sacarte de tu centro, te conviertes en una fortaleza impenetrable. Como el océano profundo, puedes tener tormentas en la superficie, pero en lo más profundo, todo permanece en calma. Y cuando los demás ven que nada puede sacudirte, comienzan a temerte, sin levantar la voz, sin un solo enfrentamiento, sin decir una palabra. Historia de Hugo. Mantener una presencia inquebrantable. Hugo no era el tipo de persona que imponía su autoridad con palabras altisonantes ni con despliegues de agresividad. No necesitaba levantar la voz ni demostrar su valía con alardes vacíos. En su presencia, la gente simplemente sentía algo diferente. Su postura erguida, su mirada firme pero tranquila, sus movimientos deliberados y medidos transmitían una sensación de dominio absoluto sobre sí mismo. Sin esfuerzo aparente, sin necesidad de impresionar, Hugo inspiraba respeto de manera natural. Era la encarnación de la presencia estoica, el equilibrio emocional hecho carne, pero no siempre había sido así. Antes, Hugo intentaba destacar hablando más fuerte, explicando de más, justificando cada acción. Creía que debía llenar el espacio con palabras para ser tomado en serio. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que las personas más influyentes no eran las que más hablaban, sino las que sabían cuándo guardar silencio. El poder de la presencia no está en la cantidad de palabras que pronuncias, sino en la energía que proyectas. Esta lección transformó su manera de interactuar con el mundo. Empezó a observar cómo los líderes naturales no necesitaban demandar respeto, simplemente lo recibían. Su presencia era suficiente, sus gestos eran calculados, sus movimientos pausados, su expresión serena. Aprendió que el lenguaje corporal decía mucho más que las palabras. Una persona con postura firme, mirada segura y gestos tranquilos irradia confianza sin necesidad de hablar. Y la confianza sin arrogancia es una fuerza imparable. Los demás comenzaron a notar el cambio. En reuniones de trabajo, cuando Hugo hablaba, todos escuchaban con atención. Su voz no era la más fuerte, pero sí la más impactante. No desperdiciaba palabras, y eso hacía que cada una de ellas tuviera peso. Cuando alguien intentaba menospreciarlo, no respondía con enojo ni defensiva, simplemente mantenía su expresión neutra, su mirada firme. Esa ausencia de reacción intimidaba más que cualquier respuesta agresiva. El estoicismo enseña que el verdadero poder no es la dominación sobre otros, sino el dominio sobre uno mismo. Y Hugo lo encarnaba a la perfección. No buscaba controlar a nadie, solo a sí mismo. Y en ese control absoluto radicaba su fuerza. Era un muro inquebrantable en un mundo de personas frágiles y emocionales. Cuando alguien intentaba provocarlo, su calma desarmaba cualquier intento de confrontación. Con el tiempo, incluso sus detractores comenzaron a respetarlo. La lección es simple pero poderosa. No necesitas probar nada a nadie. No necesitas demostrar tu valía con palabras. Si eres inquebrantable en tu presencia, si proyectas seguridad sin prepotencia, la gente te respetará sin que tengas que exigirlo. Porque la verdadera autoridad no se impone, se transmite. Y cuando la transmites con naturalidad, sin esfuerzo, te conviertes en una figura que los demás admiran y temen. Historia de Martín. Deja que tus acciones hablen por ti.
Martín tenía grandes sueños. Quería ser exitoso, quería ser reconocido, quería demostrarle al mundo de lo que era capaz. Pero había un problema. Hablaba demasiado y hacía muy poco. Con entusiasmo desbordante, les contaba a todos sobre sus ambiciones. «Voy a abrir mi propia empresa», decía. «Voy a escribir un libro», anunciaba. «Voy a cambiar mi vida», repetía. Al principio sus palabras generaban interés, incluso admiración. Pero con el tiempo, la gente dejó de tomarlo en serio. Las promesas vacías pierden valor cuando no van acompañadas de acción. Lo peor no era la falta de credibilidad externa, sino la interna. Cuanto más hablaba y menos hacía, más grande era la brecha entre la persona que decía ser y la persona que realmente era. Esa disonancia lo frustraba. Su autoestima comenzaba a resquebrajarse porque, en el fondo, sabía que no estaba cumpliendo lo que decía. Y en ese momento se dio cuenta de una verdad brutal. Nadie respeta a alguien que no respeta sus propias palabras. Decidió cambiar. Dejó de hablar y empezó a hacer. No anunció más sus planes, no buscó validación externa. Simplemente se sumergió en el trabajo. Si quería escribir un libro, escribiría en silencio hasta que estuviera terminado. Si quería emprender un negocio, se enfocaría en construirlo antes de decirle a nadie. Entendió que el éxito no necesita ser anunciado, solo demostrado. Al principio, la gente no notó la diferencia. Martín ya no habla de sus sueños, comentaban. Algunos lo daban por vencido, pensando que había abandonado sus ambiciones. Pero él sabía la verdad. Estaba más enfocado que nunca. Día tras día, sin fanfarria, sin necesidad de reconocimiento inmediato, avanzaba en su camino. Cada esfuerzo acumulado en silencio lo acercaba más a su meta. Luego, los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. De repente, la gente veía que Martín había logrado lo que antes solo mencionaba. Su empresa comenzó a crecer, su libro se publicó, su vida cambió sin necesidad de anuncios previos. Y entonces ocurrió algo interesante. Las mismas personas que antes ignoraban sus palabras, ahora lo admiraban en silencio, no por lo que decía, sino por lo que había logrado. El respeto que antes buscaba con palabras, ahora lo obtenía con hechos. Aquí está la lección más valiosa. El ruido no construye imperios, el trabajo sí. Si quieres respeto, si quieres éxito, deja de hablar y empieza a actuar. Que tus logros sean los que hablen por ti, porque en un mundo lleno de promesas vacías, aquellos que realmente cumplen lo que dicen se vuelven inquebrantables y temidos. Historia de Alejandro. El poder de no reaccionar ante la provocación. Alejandro trabajaba en una empresa donde la política interna era un juego peligroso. Su jefe, un hombre astuto y manipulador, tenía una estrategia bien definida: provocarlo, empujarlo a la ira, hacer que reaccionara de forma emocional, para luego usarlo en su contra. Cada vez que Alejandro presentaba una idea en una reunión, su jefe hacía comentarios despectivos, lo interrumpía con burlas y lo desafiaba frente a todos. Sabía que si lograba sacarlo de su equilibrio, podría desacreditarlo fácilmente. Pero Alejandro no cayó en la trampa. Al principio fue difícil. Su instinto le pedía responder, defenderse, demostrar que tenía razón. Pero entonces recordó un principio fundamental del estoicismo. Cuando un perro te ladra, no ladras de vuelta. ¿Para qué discutir con alguien que solo busca una reacción? ¿Para qué entregarle el control de tus emociones a alguien que se alimenta de ellas? En lugar de responder con enojo, Alejandro eligió la serenidad. Sus respuestas eran calculadas, frías, desprovistas de cualquier emoción que su jefe pudiera usar en su contra. No le dio el placer de verlo alterado. Día tras día, su jefe intentaba provocarlo, pero Alejandro permanecía imperturbable. En las reuniones, cuando lo interrumpían, simplemente pausaba, miraba con calma y seguía hablando sin perder la compostura. Cuando lo atacaban con palabras hirientes, respondía con lógica y precisión.
sin un solo destello de ira. El silencio y la mesura fueron sus armas más letales. Con el tiempo, algo inesperado sucedió. Su jefe comenzó a frustrarse. Era como si estuviera peleando contra una pared de acero. No importaba cuánto intentara sacudirlo, Alejandro permanecía firme, inquebrantable. Y lo que antes era un juego de poder se convirtió en una derrota silenciosa. La falta de reacción de Alejandro había desarmado a su oponente. Lo más curioso de todo fue cómo los demás comenzaron a notar la diferencia. Sus compañeros de trabajo, que antes veían a Alejandro como una víctima de los ataques de su jefe, ahora lo veían con respeto. Se convirtió en una figura fuerte, alguien que no se doblegaba ante la presión, y eventualmente la situación cambió. Su jefe, al no poder manipularlo, perdió su interés en él y se vio expuesto como lo que realmente era, un hombre débil que dependía del caos ajeno para sentirse poderoso. Aquí radica la enseñanza más importante. Cuando no reaccionas, tomas el control. Cuando alguien busca provocarte y no logra hacerlo, se debilita a sí mismo. La paciencia, el autocontrol y la indiferencia estratégica son armas más poderosas que cualquier ataque verbal. El verdadero dominio no está en ganar una discusión, sino en evitar que la discusión te controle a ti. Y cuando los demás ven que nada puede sacarte de tu centro, comienzan a respetarte y a temerte. Historia de Sofía. Nunca sobre reacciones a los insultos. Sofía era una mujer inteligente y trabajadora, pero en su oficina tenía un problema constante. Un colega que parecía disfrutar menospreciándola. Día tras día la atacaba con comentarios sarcásticos, chistes disfrazados de insultos y críticas disfrazadas de opiniones sinceras. Al principio, Sofía se defendía con argumentos, tratando de demostrar que tenía razón, pero esto solo empeoraba las cosas. Cada vez que reaccionaba, su colega se divertía más, porque había logrado su objetivo, sacarla de su equilibrio. Fue entonces cuando Sofía comprendió algo crucial. Los insultos solo tienen poder cuando tú se los das. Recordó una lección estoica fundamental. No puedes controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí puedes controlar cómo te afecta. En lugar de responder con enojo o justificación, decidió probar algo diferente, la indiferencia absoluta. El cambio fue inmediato. Cuando su colega la provocaba, en lugar de enojarse, sonreía con calma o simplemente ignoraba sus palabras. Cuando intentaba avergonzarla frente a los demás, ella no mostraba ni un ápice de incomodidad. Era como si sus palabras rebotaran en una pared de hierro. Al principio, su agresor intentó escalar la situación, buscando nuevos métodos para molestarla. Pero cuando se dio cuenta de que no obtenía ninguna reacción, comenzó a perder el interés. Atacar a alguien que no responde es como golpear el aire. No hay resistencia, no hay impacto, no hay victoria. Los demás también empezaron a notar el cambio. Sus compañeros de trabajo, que antes veían a Sofía como un blanco fácil, comenzaron a admirarla. Su tranquilidad se convirtió en una fuente de respeto, porque el que no se deja afectar por los insultos demuestra una fortaleza que pocos poseen. Aquí está la enseñanza. La persona que te insulta solo tiene el poder que tú le das. Si reaccionas, le entregas las riendas de tus emociones, pero si permaneces indiferente, la dejas sin armas. Y en ese momento te vuelves más fuerte, no porque hayas ganado una discusión, sino porque has demostrado que estás más allá de ella. Historia de Javier. Controlar lo que los demás saben de ti. Javier siempre había sido un libro abierto. Creía que la honestidad absoluta era una virtud, que compartir sus pensamientos, sueños y problemas con los demás lo hacía más cercano y transparente. En su entorno laboral, hablaba con sus colegas sobre sus desafíos, sus aspiraciones e incluso sus inseguridades, pero no se dio cuenta de que estaba entregando información que, con el tiempo, sería usada en su contra. Al principio,
Parecía que sus compañeros lo apoyaban, que valoraban su sinceridad, pero lentamente comenzó a notar un patrón inquietante. Lo que compartía en confianza se convertía en chismes en la oficina. Sus inseguridades se usaban como argumentos para cuestionar su capacidad. Sus aspiraciones eran saboteadas por aquellos que no querían verlo avanzar. Había dejado su vida abierta al juicio y la manipulación de otros. Fue en ese momento cuando entendió una de las reglas más poderosas del estoicismo. El que controla la información que los demás tienen sobre él, controla su propio destino. Decidió cambiar su estrategia. Dejó de compartir en exceso. Respondía con cortesía, pero sin revelar demasiado. Cuando le preguntaban sobre su vida personal, mantenía sus respuestas vagas y neutrales. Comenzó a hablar menos y a observar más. El efecto fue inmediato. Sus compañeros ya no sabían qué pensar de él. La falta de información generó misterio, y el misterio generó respeto. Cuando la gente no puede predecirte, te teme. Ya no podían anticipar sus movimientos ni usar su vulnerabilidad en su contra. Se convirtió en alguien impredecible, alguien que no podía ser manipulado. Con el tiempo, esta nueva actitud fortaleció su posición. Su jefe comenzó a verlo como alguien confiable y discreto. Sus compañeros dejaron de subestimarlo. En un mundo donde todos se apresuran a compartirlo todo, Javier se convirtió en una rareza, un hombre que dominaba su propio silencio. Aquí está la enseñanza. No todo el mundo merece conocer tus pensamientos más profundos. La información es poder, y si controlas lo que los demás saben sobre ti, controlas cómo te perciben. Y en ese control encuentras una ventaja invaluable, porque el misterio siempre será más poderoso que la transparencia excesiva. Historia de Lupita. Hacer movimientos poderosos en silencio. Lupita siempre había sido una persona ambiciosa. Tenía grandes planes, grandes ideas y un futuro que soñaba construir con determinación. Sin embargo, había un problema. Cada vez que tenía una nueva meta, la compartía con todos. Contaba sus sueños a familiares, amigos, compañeros de trabajo, incluso a conocidos casuales. Pensaba que al decirlo en voz alta se sentiría más comprometida a cumplirlo. Pero, en lugar de ayudarla, esto se convirtió en su mayor obstáculo. Cada vez que anunciaba un nuevo objetivo, las dudas y opiniones ajenas la inundaban. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Eso es muy difícil. Conozco a alguien que intentó lo mismo y fracasó. Las palabras de los demás comenzaban a influir en ella, sembrando incertidumbre y retrasando su avance. Sin darse cuenta, cada vez que compartía su visión, estaba permitiendo que el miedo y la negatividad ajena contaminaran su camino. Fue entonces cuando descubrió una verdad simple pero poderosa. Los planes más fuertes se construyen en silencio. Decidió hacer un cambio radical. Dejó de anunciar sus proyectos. Dejó de buscar validación externa. En lugar de hablar, empezó a actuar. No le debía explicaciones a nadie, solo a sus resultados. Al principio la gente notó su silencio. ¿Qué ha sido de Lupita? Ya no habla de sus metas como antes. Pero lo que no sabían era que, mientras ellos especulaban, ella estaba trabajando en su éxito sin distracciones. Su enfoque se volvió inquebrantable. Cada pequeño paso que daba la acercaba más a sus objetivos, sin la interferencia de opiniones externas. Y entonces, cuando sus resultados fueron innegables, cuando finalmente alcanzó lo que tanto había trabajado, la reacción de los demás fue de sorpresa. Había logrado lo que nadie esperaba, sin necesidad de fanfarria, sin anticipos ni anuncios. Y lo más irónico era que aquellos que antes dudaban de ella, ahora la admiraban. El respeto que antes buscaba con palabras, lo obtuvo con hechos. Aquí está la enseñanza. Cuando haces movimientos poderosos en silencio, te proteges de la negatividad y las interferencias externas. No le debes explicaciones a nadie.
Tu éxito hablará por ti cuando sea el momento adecuado, porque los lobos cazan en la sombra, y cuando emergen lo hacen con la presa entre sus fauces. Historia de Pablo. Ser inquebrantablemente tú mismo. Pablo solía ser una persona que buscaba encajar. En cada conversación, en cada reunión, ajustaba su comportamiento para ser aceptado. Reía de chistes que no le parecían graciosos, asentía ante opiniones con las que no estaba de acuerdo y minimizaba sus propios logros para no incomodar a los demás. En el fondo, sentía que debía moldearse para ser parte del grupo, pero con el tiempo comenzó a notar algo inquietante. Cuanto más intentaba agradar, menos lo respetaban. La gente percibía su necesidad de aceptación y en lugar de admirarlo, lo veían como alguien fácil de influenciar. Sus palabras perdían peso porque él mismo no les daba valor. Y lo peor de todo era que cada vez se sentía más desconectado de su verdadera identidad. No era él mismo, era una versión diluida que existía para encajar en un molde ajeno. Entonces, un día, algo cambió. Se preguntó, ¿por qué debería seguir buscando la aprobación de quienes no respetan mi autenticidad? Fue ahí cuando comprendió una verdad fundamental. El respeto no se obtiene complaciendo a los demás, sino manteniéndose firme en quien realmente eres. Decidió ser inquebrantablemente él mismo. Dejó de reír por obligación. Si algo no le parecía gracioso, simplemente no sonreía. Cuando tenía una opinión diferente, la expresaba con calma y seguridad, sin miedo a la reacción de los demás. Cuando hablaba de sus logros, lo hacía con humildad, pero sin minimizar su esfuerzo. Y lo más sorprendente fue la reacción de la gente. Las mismas personas que antes lo tomaban a la ligera comenzaron a verlo con otros ojos. Ya no era un seguidor, sino alguien que marcaba su propio camino. Su presencia tenía peso porque ya no se diluía para encajar. En un mundo donde la mayoría se esfuerza por encajar, aquellos que tienen la valentía de ser auténticos se vuelven imposibles de ignorar. Aquí está la enseñanza. Cuando eres inquebrantablemente tú mismo, generas respeto de manera natural. No necesitas aprobación, y precisamente por eso la obtienes. Porque la verdadera fortaleza radica en la capacidad de ser quien realmente eres, sin pedir permiso y sin disculparte por ello. Historia de Daniel. Construir fuerza a través de la disciplina. Daniel trabajaba en una empresa donde muchos de sus compañeros buscaban destacar a través de estrategias superficiales. Hablaban más de lo que hacían. Trataban de impresionar a sus superiores con promesas vacías y buscaban reconocimiento sin haber demostrado mérito real. Pero Daniel tenía un enfoque diferente. En lugar de hablar, se enfocó en actuar. Sabía que el verdadero respeto no se exige, se gana con resultados. Mientras otros intentaban sobresalir con palabras, él trabajaba en silencio. Llegaba más temprano, se quedaba más tarde y perfeccionaba sus habilidades sin necesidad de alardear. Cada día avanzaba un poco más, construyendo su fortaleza a través de la disciplina. Su éxito no dependía de la opinión de los demás, sino de su propia capacidad para mejorar constantemente. Al principio, nadie notó su esfuerzo. Sus colegas seguían con sus juegos de influencia, creyendo que la imagen lo era todo. Pero con el tiempo, los resultados de Daniel comenzaron a hablar por sí mismos. Mientras otros seguían en la misma posición, él se convertía en el mejor en lo que hacía. Sus superiores comenzaron a verlo con otros ojos, no porque él lo pidiera, sino porque su trabajo era innegable. Y entonces sucedió lo inevitable. Daniel fue ascendido. Mientras otros buscaban reconocimiento inmediato, él había construido su reputación con trabajo real. No necesitó impresionar a nadie. Su disciplina fue suficiente para distinguirlo. Aquí está la enseñanza. El respeto y el éxito no se obtienen con palabras, sino con trabajo constante y disciplina inquebrantable. En un mundo de distracción y superficialidad, aquellos que se enfocan en mejorar cada día se vuelven imparables.
y cuando los demás ven que no pueden alcanzarte, comienzan a temerte. Porque la persona más peligrosa no es la que habla más fuerte, sino la que trabaja en silencio y deja que sus resultados hablen por ella. Ahora dime, ¿cuál de estas estrategias te impactó más? ¿Has aplicado alguna de ellas en tu vida? ¿O sientes que aún reaccionas demasiado a las provocaciones de los demás? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y recuerda, en un mundo donde la mayoría habla demasiado y actúa muy poco, los que dominan su silencio y su presencia se convierten en los más poderosos. El verdadero respeto no se exige, se gana. Si este contenido te aportó valor, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más estrategias de estoicismo y desarrollo personal. En este canal estamos construyendo una mentalidad inquebrantable. Y ahora te dejo con este video que complementa lo que acabas de aprender. Haz clic y sigue profundizando en los secretos de la disciplina y la fortaleza mental. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Despertar Estoico.